De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, así se los llamo a ustedes porque al escucharme también me están viendo caminar por este sendero de hojas que me lleva al jardín. Es la hora del regreso, es la hora en que vuelvo a mi jardín y en ese jardín ocurren cosas, encuentros. Es un jardín de encuentro, un jardín de conversaciones. Y nunca sé con quién me voy a encontrar en el jardín. Hoy día es 6 de junio, un día importante en la historia de Chile. A propósito del debate de la eliminación de la obligatoriedad de la asignatura de historia en tercero y cuarto medio, qué curioso que estemos asistiendo a un reflorecimiento, así lo siento yo, del interés por la historia. Un interés de públicos más amplios, que incluso a lo mejor buscan libros que no son tan rigurosos desde un punto de vista historiográfico, pero que sin embargo vuelven a levantar a personajes, a momentos de la historia de Chile, una historia apasionante, pero que sin embargo ha sido, desde mi punto de vista, tan mal enseñada, tan mal difundida en los medios de comunicación y también en los colegios y en las universidades. Para qué decir, los vacíos de los alumnos que llegan a las universidades sobre la historia de Chile son impresionantes. Ni digo de los vacíos de la historia universal. Y hoy día, 6 de junio de 1837, era asesinado, puedo decirlo vilmente, de una manera brutal, un personaje que despierta pasiones en la historia de Chile, que despierta admiración, y eso lo ha convertido de alguna manera en un mito, o en una leyenda, o en una figura legendaria, pero también despierta rechazo. Pero es una figura centralísima en la historia de Chile, yo diría en el carácter de la historia de Chile y del desarrollo de su institucionalidad y de su política. Un personaje al que no se puede ningunear, como diría Gabriela Mistral, no se puede dejar de lado. Es un personaje sobre el que todavía se siguen publicando libros y aparecen libros, biografías, estudios sobre esa figura. Me refiero al gran actor de la política chilena, articulador de un momento fundamental de la historia de Chile, Diego Portales. Hoy día Diego Portales era asesinado por un militar y que estábamos a punto de entrar en la guerra con Perú y Bolivia. En el momento previo ocurre esto y ese asesinato de Portales después de su muerte, va a llevar a que muchos olviden a Portales o se olviden intencionalmente de él. Otros, en cambio, van a recuperar su figura mucho después, pero yo quiero recordarla. Recuerdo que en conversaciones que tuve hace muchos años con Nicanor Parra en Las Cruces, me llamó mucho la atención que el antipoeta se interesara vivamente en la figura de Portales. Incluso parece que él levantó un pequeño monolito, algo hizo en un monolito artefacto. Creo que en alguna parte de Valparaíso, no estoy seguro. Pero hablaba mucho de la figura de Portales. Es una figura propia para escribir una gran novela, para hacer una gran obra de teatro. Y voy llegando ya a mi jardín. Es la hora más deliciosa de todas, la hora del reposo, la hora en que uno se puede tomar un whiskycito o un tecito, según sea, escuchar buena música en mi tocadisco ochentero, escuchar algún buen vinilo, y están los pájaros, y sobre todo mis plantas que cada vez se ven más secas. La sequía es brutal. En un titular aparecido ayer en el diario El Mercurio, se habla de que la sequía en la zona central es la más fuerte de las últimas 6 décadas. Y que los anuncios de precipitaciones finalmente fueron anuncios que quedaron en nada, porque el agua que cayó era un cuarto de lo que debiera haber caído. Y ahí se instala un tema tremendo, que es el tema de la sequía, el cambio climático. Lo hemos hablado otras veces en el programa. La verja de mi jardín está abierta y me sale a recibir
mi fiel amigo el Zorzal. Escúchenlo. Miren al Zorzal, ahí está. Querido amigo Zorzal, ya lo tengo casi amaestrado el Zorzal. ¿Hay alguien en el jardín? Parece que sí. Parece que hay alguien en el jardín. Qué bueno, significa que vamos a tener conversación. Efectivamente hay alguien, muy formal, tiene pinta de abogado, pero podría ser también historiador. Su cara me es conocida. Oye, ¿y tiene un libro ahí? Lo veo muy bien, siempre me gusta mirar los libros que llevan las personas para conocerlos. Dime qué lees y te diré quién eres. Hola, muy buenas tardes, bienvenido al jardín. Hola, feliz de encontrarnos en este jardín y sobre todo, ya que te gusta el libro que llevo, para poder conversar algo de él. Un libro sobre portales, la memoria portalena, pero claro que me leí ese libro, muy interesante, un libro que salió no hace mucho y que tiene que ver justamente con lo que yo estaba hablando en voz alta, porque hoy día se celebra el día del asesinato de portales. ¿Podemos llamarlo asesinato vil? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, fue un asesinato vil, pero quizás la única forma de bajar el telón de una vida tan dramática, tan llena de contrastes. Quizás si Portales hubiese muerto de viejo en un sillón, incluso hasta él se habría deprimido. Portales no podía jubilar, digamos. No podía jubilar, no podía morir en el olvido, sino que quizás esta fue la última escena dramática de una vida muy dramática. Veo que te interesa la figura de Portales. Sí, es un personaje que ha configurado la historia de Chile, o al menos de un sector político de la historia de Chile, que llega hasta el día de hoy. A ver, espérate un poco. Y tú llevas ese libro, La memoria portaliana, de Gonzalo Arenas. ¿Tú tienes algún...? Soy el autor. ¿Tú eres Gonzalo? Sí, pues lo que pasa es que en la foto quizás me veo más joven. ha pasado el tiempo. Oye, Gonzalo, muy bienvenido al jardín. Bueno, te doy la bienvenida. Qué bueno que hayas llegado justo en este día. Justo. Sincronías del jardín, en el Día de la Muerte de Portales. Está en el jardín Gonzalo Arenas. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Historia por la Universidad de Los Andes. Fue diputado de la República y autor del libro Virar Derecha, Historia y Desafío de la Centro Derecha en Chile. Es investigador asociado, me imagino que todavía, al Centro de Estudios Bicentenario. Así es. Y actualmente asesor de Ministro de Salud. O sea, tú tienes una pata en el mundo de la historia, otra pata en el mundo de la política, en el mundo del derecho. Te mueves en esos mundos donde se movía también Diego Portales. Claro, todo el mundo un poco humanista práctico, en el sentido de... El mundo humanista práctico, interesante esa definición. Sí. De la política diaria, de la historia relacionada con la política actual, y ahí nos vamos moviendo. Gonzalo, vamos a tratar de probablemente muchos de los que nos escuchan tienen una idea maqueteada de lo que es y fue Diego Portales. Sería interesante reconstruir y decir, desde tu punto de vista, que nos contaras, digamos, cuál es la historia de Portales, cómo surge Portales en la historia chilena, cómo llega a tener ese lugar central en la política, viniendo del mundo del comercio. ¿Cuál es la historia de Portales, el origen de Portales, por decirlo así? Bueno, el origen de Portales tiene casi el mismo origen de todos los grandes hombres en política, que es una especie de talento propio, de ambición propia, pero también mucho de azar, mucho como de destino. Portales, por naturaleza, quizás nunca se habría dedicado a la política si no hubiese sido por que él, como empresario, se adjudicó un negocio muy lucrativo, que era el negocio del estanco, que se lo dio el gobierno de Chile, pero después el gobierno, la política, por lo turbulento de la política de aquellos años, perdió ese negocio, se vio un poco en la quiebra. Y eso hizo que muchos que participaban en el tema como empresarios en esa época también se interesaran en la política, porque decían, la única forma de hacer negocios bien es tener un país ordenado. Entonces, por ese método indirecto llega Portales a la política, en el sentido de tratar de solucionar un tema puntual, pero después el propio destino y las propias circunstancias lo van involucrando cada vez más. Hay quienes han dicho que la derecha, más que la derecha política, la derecha económica, se interesa en la política cuando hay un caos, cuando ya está la tendalada, ¿no? Y interviene a veces brutalmente, como fue en el caso del golpe militar. ¿Qué piensas tú de eso? Y después se desentiende un poco, como que deja la política en manos de otros. Así es. Bueno, Portales en sus inicios, y eso también se da en las grandes personalidades, es una mezcla de intereses mezquinos y también de grandes ideas. Un claro oscuro de cosas muy luminosas y de cosas un poco más banales. Quizás las primeras intenciones de meterse en política de Portales fue exclusivamente poder hacer mejores negocios.
pero después el propio Portales va como evolucionando y se va dando cuenta que se puede hacer más. Y yo creo que es un animal político que va surgiendo por las circunstancias. Y eso es lo bonito también de Portales, que es un tipo que mezcla quizás pasiones muy básicas con ideales muy grandes, y en esa lucha del alma se va imponiendo cada vez más el tipo más estadista y más generoso que el pequeño empresario que se preocupaba de su negocio. Bueno, es un personaje que tiene una dimensión oscura, no sé si oscura, o una segunda vida, ¿no? Claro. El hombre que se preocupa del orden, de la economía, de la política, el apasionado por el orden, la pasión por el orden, que es Claro. después vamos a hablar de eso, que también la comparte con Andrés Bello, pero al mismo tiempo en las noches se va a los lugares, a los tugurios populares, ¿no es cierto?, a tocar guitarra, a escuchar zamacueca, va a unos prostíbulos que están por ahí en la ciudad de Santiago. O sea, tiene esa fase B. Esa fase B, porque por un lado está el político más bien autoritario, y por otro lado está lo que Vicuña Maquena lo describió como el demócrata práctico. ¿Por qué? Porque él no iba a los salones de la aristocracia, es más, repudiaba la forma de vida y la forma de actuar de la aristocracia, y él se llevaba muy bien con el pueblo, tenía un grupo de amigos que le decían la filarmónica, con los que tocaba cueca, bailaba, etcétera, se llevaba muy bien con los soldados de la Guardia Cívica que él creó. Entonces, era un tipo de trato muy popular, y como decía Vicuña Maquena, una especie de demócrata práctico en un político autoritario. Y eso es lo bonito de Portales, tiene todas esas contradicciones. Un tipo que en la vida pública muy exigente, muy formal, muy austero, en la vida privada más bien dicharachero, irreverente, un poco disoluto. Entonces son esas contradicciones los que van marcando a este personaje. Es fascinante, y tengo acá las cartas, la correspondencia, un trabajo muy interesante dirigido por Carmen Fariña, el epistolario de Diego Portales, publicado por la Universidad de Diego Portales. Así es. Es fascinante, yo creo que es un material literario, además de histórico, conocer las distintas facetas, las cartas de Portales, la faceta privada, como consejero personal y privado, como consejero político, las intuiciones impresionantes que tuvo sobre la historia de Chile, Sí. algunas que se cumplieron además después de la historia. Y está esta fase B del Portales bueno para con un sentido del humor, con una chispa, con una ironía. Por ejemplo, Portales parece que era el rey de los apodos, ¿no? A todos les ponía apodo, Claro, hasta el presidente. Hasta el presidente. Por ejemplo, aquí estoy leyendo un artículo que publicó Bernardino Bravo Lira en el libro El verdadero rostro de Portales. Al amigo Manuel Rengifo, que era el mago de la finanza, lo apellida Don Proyecto. Después a su amigo Pedro Palezuelos, que llega de Europa, lleno de ínfula, lo llama el emperador. Después a Freire lo llama Don Ramón Bolas o Don Bolaños. Qué fuerte, ¿eh? Con Así Freire, es. ¿eh? A José María Novoa, Don Negocio. Y fíjate tú que a un obispo, el obispo Cienfuegos, dice que es mentecato, además de torpes, leso, muy leso, ridículo, y no vacila en llamarlo la Tomasita. Y Portales no tenía él un apodo. No, lo que sí dicen que le comentaban que estaba loco, que lo encontraban medio loco, ¿no? Es un tipo extraño, un tipo estrafalario, bueno, por su mismo estilo de vida. Pero por un apodo, no, que Y yo sepa. cuando niño, si uno se remonta a la infancia y la adolescencia, fue un niño difícil, un buen alumno. ¿Cuál es la infancia de Portales? ¿Qué sabemos Sí, de eso? los testimonios que hay era que era mal alumno, era muy desordenado. Hay historias de bromas que hacía a empleados de la Casa de Moneda, a otros estudiantes, que son bromas bastante crueles, y por tanto era el candidato para el Ritalin en esta época, si estuviera por tal hoy día. Ritalin para Portales. Ritalin para Portales, habría sido el prototipo. ¿Ya? Y como alumno nunca fue muy destacado, no le gustaba mucho la lectura, dicen que era muy fanático del Quijote. Él nunca lo menciona, pero hay varias fuentes que dicen que era su libro más leído. Pero él era un hombre de hechos, como decían algunos autores, el terrible hombre de los hechos. Para él, más que estudios de doctrinas, como decía Sotomayor Valdés, él estudiaba a los hombres y conocía la vida a través de los hombres. Y es un talento práctico que yo creo que... Es un tipo de inteligencia. Claro, es un tipo de Que inteligencia a que, veces yo creo que él despreciaba, desarrolló pero desde que en chico. política es muy importante. Quizás ahí se contrapone al político, a ver, más abstracto, más de teoría,
que son a veces los políticos que llevan a los países a los desastres, los que tienen gran discurso, gran Así retórica. En América Latina eso ha sido así, ¿no? Y en cambio más pragmático, más desconfiado de las ideas intelectuales. Así es. ¿Qué piensas tú de eso? Más desconfiado de la naturaleza humana, además, porque muchos teóricos son muy ilusos a veces de la bondad del hombre, de lo que puede hacer un desarrollo ilustrado. Portal era muy cínico en el sentido de que muy realista en cuanto hasta dónde pueden dar los hombres. Entonces decía, mira, aquí el hombre es perverso, aquí somos desordenados, aquí necesitamos esto para solucionar. Y esa mentalidad práctica yo creo que lo hizo tan exitoso en una época en donde había mucho intelectual que estaba opinando en política. Todo el periodo de la anarquía, un periodo donde mucho tipo muy preparado, Mariano Egaña, Juan Egaña, etcétera, el propio Bello, daban opiniones, etcétera, pero nadie concretaba mucho. Y llegó este señor sin muchos conocimientos y le dijo, mira, me sirve esta idea de acá, esta idea de más acá, esta otra idea de más acá, hacemos un cambalache y esto es lo que resulta. Estoy hablando con Gonzalo Arenas, abogado, magíster en historia, autor del libro La memoria portaliana, justo en el día en que fue asesinado. Vamos a ver cómo fue ese asesinato. Diego Portales, un personaje histórico que vale la pena recordar, revisitar. Su biografía es verdaderamente apasionante. Y te propongo escuchar. Diego Portales era delgado, de estatura poco más que mediana, su rostro ovalado, pálido y terso. Su nariz prominente y recta, su frente elevada y descubierta más de lo necesario por obra de una temprana calvicie. Sus labios, ligeramente sonrosados, se plegaban bajo el sello de una vaga sonrisa, que para los amigos era benévola y para los enemigos burlona y hasta sarcástica. Sus ojos, de un azul intenso, un poco hundidos, de mirar dulce en los momentos de calma, clavaban al reflejarse en ellos las tempestades interiores, dice Bernardino Bravo Lira haciendo un retrato de Portal. Y estoy con Gonzalo Arenas, que se ha interesado y apasionado, puedo decir, ¿no?, por la figura de Portales, y ha escrito este libro tan interesante que es La memoria portaliana, editada por Historia Chilena, en donde hace un recorrido y va mostrando a ver cuánto hay de mito en Portales, cuánto hay de memoria, cuánto hay de historia. Y vamos a hacer esas distinciones luego. Tú hablaste de los años turbulentos para entender la irrupción de Portales. ¿Por qué aparece una figura como Portales? ¿Por qué encarna en la historia de Chile? ¿Cuáles fueron esos años turbulentos? Porque sí, oye, no puedo dejar pasar una cosa. Cuando describiste a Portales, es interesante saber que en una época en donde se hacían muchos retratos, habían pintores que hacían retratos, Portales nunca se dejó retratar. No existe ningún retrato fidedigno de Portales. Todos los que conocemos son en base a un retrato, al primero que hizo un italiano que se llama Dominici, que es como el retrato oficial que tengo de Portales. El que tengo aquí en la portada de tu libro, sí. Claro, y lo hizo en base a un hermano de Portales. Después de que falleció, él fue a ver un hermano de Portales que decían que era muy parecido a él, y además fue a ver el cuerpo después del asesinato. Entonces, entre lo que encontró del cuerpo del asesinado ministro más el hermano, es que hizo el boceto y con lo que le describían. Por lo tanto, no sabemos de primera fuente cómo era de verdad Portales. Digo una cosa, este hecho de no querer ser retratado, este hecho de no querer aparecer en primera línea en la política, hay algo ahí, ¿no?, de estar como más bien en la sombra o en las bambalinas, detrás de las bambalinas, más que en la primera escena, porque él podría haber sido presidente, no sé, ministro del Interior, ¿no? Ahora, un amigo de él decía que lo que pasa es que a Portales le gusta mandar a los que mandan. Entonces él tenía como el poder por sobre el resto. Y él, yo creo también, quizás esa contradicción interna que él vivía entre la forma de vida que le gustaba tener y las exigencias que él veía que debía tener un funcionario público. Esto otro le daba libertad. Le daba libertad. Sin embargo, yo creo que él siempre tuvo ese tirón, esa contradicción de dedicarse o no a la política, dedicarse al negocio, a la vida privada, a la libertad de la vida privada. Y eso hizo que él nunca quisiera participar activamente en la primera línea. Bueno, yo te pregunté por la turbulencia política. Es muy importante entender por qué surge Portales, cuál es el contexto. Y desde tu punto de vista, una mirada desde hoy, un juicio crítico, positivo o negativo, del rol que jugó Portales en la historia política de Chile, de las consecuencias que tiene que él haya existido a que no haya existido. Claro, hay que recordar que el año 23, ¿no es cierto?, se produce la abdicación de O'Higgins, renuncia O'Higgins, y se abre este periodo que algunos han llamado la era de los pipiolos o la era de la anarquía, que va entre 1823 y 1829,
en donde se suceden varios gobiernos, varios intentos constitucionales también, muy teóricos, que no lograban mantener el orden en el país. Había un bandolerismo desatado, estábamos hablando de la época de los Pincheira, donde tenían asolado el sur, también el territorio mapuche, que no se podía controlar, los españoles todavía seguían establecidos en Chiloé. Constitucionalmente en Santiago no había una sola autoridad a la cual se respetara. La aristocracia en esa época, ¿no es cierto?, era bastante chúcara con los que ejercían de presidente, con Freire, con Pinto. Entonces había un desorden grande político y administrativo, y ahí es donde Portales entra y dice, bueno, aquí para que este país funcione hay que colocar orden. Y él dice, bueno, pesca todos los elementos que funcionaban, y todos los líderes que él veía que podían ayudar a esta causa de volver al orden institucional, y eso fue lo que logró, volver o encauzar una tradición política a un realismo que él veía que era el único viable, porque también hay que pensar que entre el 23 y el 29 pensábamos, o pensaban en esa época los intelectuales, que Chile tenía que ser una república democrática tipo europea, una especie de Francia, ¿no es cierto?, instalada en Chile con todos los ideales liberales, y Portales dijo, mira, estamos muy lejos de tener la materia prima para poder ser una democracia de verdad. Y la única democracia que funciona es una especie de democracia autoritaria, con participación aristocrática en el tema público, con control del poder económico y también con participación del clero. Y así es como armó este sistema. Pero era, como dice Alfredo Jocelyn Holt, el historiador, que es de los que intenta desmontar la figura de Portales, o deconstruirla un poco, desmontar la leyenda, el mito. ¿Era un dictador, Portales? A ver, todos los historiadores distinguen un poco lo que fue su primer ministerio, porque primero estuvo 1 año y medio más o menos como ministro, después se retiró 4 años y después volvió. Todos dicen que en el segundo ministerio se comportó más dictatorialmente. Ahora, él siempre respetó las formas democráticas. Él nunca dictó una ley sin pasar por el Congreso plenipotenciario, más o menos manejado por él, lo que sea, pero él siempre mantuvo las formas republicanas. Así que en forma no fue un dictador. Ahora, sí actuó muy despóticamente en muchos casos. Ahora, tú hablaste de la anarquía, hablaste de surrealismo. Al lado de este realismo portaliano, el resto de América Latina era puro realismo mágico, ¿no? Y un caos y un caudillismo desatado. Hay que ver el contexto de América Latina en ese periodo. Claro, bueno, de hecho, Bolívar, el gran impulsor de la Revolución Americana, dicen que en los últimos días de su vida decía que tratar de establecer los principios democráticos en América Latina era como arar en el mar. Oye, interesante colocar frente a frente como opuestos, ¿no? La figura de Bolívar y la figura de Portales. Si tuviéramos que colocarlas frente a frente, ¿qué nos dicen esos dos arquetipos políticos? Sí, bueno, ahí hay una cosa muy interesante, porque Portales era profundamente antimilitarista. Y por lo tanto fue uno de los que más se opuso a que O'Higgins, por ejemplo, volviera a su destierro al Perú. Porque él decía, si hacemos que O'Higgins vuelva, de nuevo esto se va a convertir en una pelea de caudillo, porque van a estar los seguidores de O'Higgins, etc. Entonces él también veía a Bolívar como otro tipo de caudillo militar a los cuales había que dejar de lado, y aquí está la beta más democrática de Portales, y por eso no es solo, como decía Lastarre, una reacción colonial la de él, sino que es una reacción, por supuesto, con elementos coloniales, pero también democráticos a futuro. Decía, aquí tenemos que tener presidentes institucionales que no sean caudillos. Muy interesante esto, porque sabemos que cuando entran los militares en la política, no sabemos cuándo salen. Y interesante ver el desarrollo de lo que ha pasado con Venezuela y lo que ha pasado con Chile, sin caer en caricaturas, digamos. Claro. Donde finalmente lo militar, partimos con Bolívar, que era un militar, digamos, y terminamos con un gobierno que está manejado en la práctica por militares, ¿no? Y que fue encabezado por una revolución por un militar, que era Chávez. Claro. Bueno, y también en el caso de Chile es entretenido ver cómo va evolucionando el uso político de la figura de Portales. Porque hay que pensar, por ejemplo, que Pinochet en los primeros años tuvo también una fuerte imagen portaliana, trató de imprimirle una fuerte imagen portaliana. Tal vez eso ayudó a que en vastos sectores de la población o de la intelectualidad la figura de Portales se asocie, digamos, como al pinochetismo, por decirlo así, más duro, ¿no? Y lo más increíble es que Portales era profundamente antimilitarista. Claro. Portales dio de baja a más de 120 oficiales que habían sido héroes en la lucha por la independencia, porque no se sometían al poder civil. Entonces, es interesante cómo durante el desarrollo de Portales se van destacando unas cosas por sobre otras, se van omitiendo algunas u otras. Hoy día, en un día como hoy, fue asesinado Diego Portales. Antes de irnos a la pausa, porque queda la parte más importante de la conversación y que tiene que ver con el tema de la memoria portaliana de tu libro, un 6 de junio de 1837,
¿Cómo fue asesinado Portales? Danos todo el contexto y qué elementos interesantes valga la pena destacar de este día. Sí, mira, Portales, él sabía que habían amenazas contra su vida, ¿ah? Y así todo le advirtieron a algunos que no fuera a Quillota, donde se estaba preparando el ejército chileno que iba a luchar contra la Confederación Perú-Boliviana. Estaba empezando la guerra. Estaba empezando la guerra, estaban preparando las tropas y él quiso partir a pasarles revista a las tropas, ¿ah? Y ahí estaba un oficial, Vidaurre, el coronel Vidaurre, en cual Portales confiaba mucho, y ahí unos dicen que jugó muy bien a los hombres, excepto al último, que el que lo mató, porque nunca pensó que él lo iba a traicionar. Y mientras pasaba revista a las tropas hicieron como una especie de cuadro alrededor de él y le dijeron, usted está preso, señor ministro. Lo encadenaron, lo metieron junto con otros oficiales. ¿Pero cuáles eran las razones para tomar preso un ministro, digamos? Sí. ¿Cuáles eran las razones que esgrimían? Las principales razones eran que Portales se había convertido en un dictador. Hay que pensar que a propósito de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, él pasó una ley diciendo que el Congreso se disolvía hasta que se retomara la normalidad institucional, estableció los consejos de guerra permanente, estableció también otras medidas que consideraban que atentaban contra la democracia y además decían que la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana era un invento económico de él, que Chile no tenía nada que ir a hacer a pelear. ¿Y qué piensas tú de esa tesis? No, yo creo que él miraba mucho más allá y decía, y él conocía Perú, conocía el Callao y decía, si tenemos una potencia en Perú, el Callao va a terminar matando a Valparaíso y hay que pensar que el 80% de los ingresos del país venían del comercio exterior en Valparaíso. O sea, él decía, si Callao nos gana, Chile quiebra. Y él pensó, por lo tanto, tenemos que destruir que el Callao sea una potencia mayor que Valparaíso. Ya, lo toman detenido. ¿Y en qué momento lo matan? ¿Cómo es el asesinato? Y lo pasean por toda la noche en unos carromatos, ¿no es cierto? Primero preso, después los llevan al Cerro Barón. Y ahí nunca está muy claro si Vidaurre quería matarlo o no. Lo que pasa es que Vidaurre mandó a uno que era hijastro de él, al capitán Florín, que estaba medio bebido en esa época. ¿Ya? Y en un momento, cuando estaban luchando contra las tropas de gobierno en Valparaíso, sintieron que estaban perdiendo. Y cuando sintieron que estaban perdiendo, Florín con otros soldados llegaron y todavía no se sabe si por orden de Vidaurre o no, sacaron a Portales y lo asesinaron ahí mismo. Qué trágico. Le pegaron 6 tiros y después le enterraron más de 30 bayonetazos. Qué trágico final. Habría que preguntarse, y te lo dejo como pregunta para después de la vuelta de pausa, si efectivamente esos militares estaban defendiendo genuinamente lo democrático o estaban defendiendo sus intereses frente a un líder que desconfiaba de los militares y que les quería quitar poder de alguna manera, ¿no? Y que había dejado muchas heridas por los muchos que había dado de baja y que muchos fueron héroes y tenían una cierta hermandad entre ellos. Por lo tanto, fue un cúmulo de cosas. Una guerra que consideraban que no era justa, un resentimiento por el antimilitarismo de Portales y además por esta actuación más dictatorial de su segundo periodo ministerial. Estoy con Gonzalo Arenas, que acaba de escribir el libro Memoria Portaliana, entre otros libros. Vamos a volver en unos minutos a seguir conversando sobre esta apasionante figura de Diego Portales que estamos convocando aquí en Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Entre las cartas que escribió Diego Portales hay una en la que quiero detenerme, escrita en Lima en marzo de 1822, dirigida a José M. Sea. Señor José M. Sea, mi querido Sea, los periódicos, dice Portales, traen agradables noticias para la marcha de la revolución de toda América. Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. Aunque no he hablado con nadie sobre este particular, voy a darle mi opinión. El presidente de la Federación de Norteamérica, Mr. Monroe, ha dicho: se reconoce que la América es para esto. Cuidado con salir de una dominación para caer en otra. Hay que desconfiar de esos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación sin habernos ayudado en nada. He aquí la causa de mi temor. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar ministros, delegados y en reconocer la independencia de América sin molestarse ellos en nada? Vaya, un sistema curioso, mi amigo, dice Portales. Aquí me parece, estoy con Gonzalo Arenas, autor del libro La Memoria Portaliana, reviviendo la figura de Portales, quien fuera asesinado en un día como hoy, en 1837. Me parece, Gonzalo, que aquí aparece el Portales más interesante, digamos, con más visión, con más largo plazo. como alguien en 1822
tiene la intuición, la claridad del papel que iba a jugar Estados Unidos en relación al resto de Así América es. Latina, de considerarlo casi como alguien dijo su patio trasero. Y aquí aparece casi como un Portales que podría ser recuperado por la izquierda, que siempre ha hablado, que tiene este discurso anti-norteamericano. O sea, Portales tenía realmente una visión crítica, una desconfianza ante Estados Unidos que pocos otros políticos tenían. Así es. Y tiene varios cartas en donde se ve que piensa el país en el largo plazo. De hecho, sobre todo el asesinato de Portales, por ejemplo, hay una memoria escrita del coronel Necochea, si no me equivoco, que en el fondo fue el que estuvo al lado de Portales hasta el minuto que lo asesinaron. Entonces, él cuenta que cuando ya se dio cuenta que lo habían metido preso, encadenado, etcétera, él dice, mire, coronel, esto es lo peor de todo, con esto el país se va a ir a la punta del cerro, porque vamos a estar en guerra interna gigantesca. O sea, él veía siempre la consecuencia política en el mediano y largo plazo, y es una cosa muy notable porque junto con eso estaba este conocimiento pequeño de la vinuencia, de la naturaleza humana, de las debilidades humanas con las cuales se construía la política también. Entonces tiene eso de el hombre que mira lejos y también el que es capaz de mirar muy cerca. Tú, en tu libro, de alguna manera vas recorriendo qué fue pasando con la figura de Portales después de su muerte. Y hablas de que Portales es un lugar de memoria. Sí. Y es un concepto que viene de un historiador francés, Pierre Nova. Sí. Me gustaría que primero que explicaras ese concepto y lo aplicaras a Portales. Claro, que de Portales siempre se ha discutido durante todo el siglo entre historiadores si lo que se dice de Portales fue real o simplemente es un mito construido, ¿no es cierto?, con una intencionalidad política determinada, por ciertos historiadores. Y yo creo que ni una ni otra postura son las correctas, porque lo correcto, y ahí ocupamos a Pierre Nora, es que hay personajes en la historia que vencen a la historia. Pierre Nora escribió un libro, y por eso me inspiré yo, sobre De Gaulle, como lugar de memoria. Entonces él dice que hay personajes sobre los cuales el trabajo histórico es impotente. ¿Por qué? Porque el personaje le gana a la historia. Qué interesante eso, ¿eh? Entonces, ¿Y en qué sentido le gana a la historia? le gana a la historia porque su influencia es real incluso en cosas que no hubiesen hecho o no se hubiesen imaginado. Por ejemplo, el sistema portaliano de gobierno, todavía está en la duda si Portales realmente él consiguió un sistema de gobierno. Pero el desarrollo posterior a su muerte fue tan potente y los indicios que daba su vida permitían generar tanta fuerza política que al final el sistema político portaliano existe de verdad. Entonces, es una construcción entre verdad influenciada por la realidad, por el mito, por el personaje, pero que tiene existencia. Y esos lugares de memoria son importantes en la historia de los países, ¿no? Son importantes porque en el fondo son la historia simbólica de los países, y por lo tanto van marcando. Y de hecho, Portales se convierte en un lugar de memoria porque es un personaje histórico que con lo que hizo y con lo que influyó y con lo que se dice de él, marca la vida política del país en los 2 siglos de vida independiente. Hasta el día de hoy, Portales marca una forma de hacer política, marca una forma de entender el desarrollo del país, marca una forma de generar identidad del país. Y por eso los lugares de memoria no son una estatua, sino que son personajes que se van reconstruyendo en la historia de forma constante. O sea, Portales no es ni mito, ni tampoco hay una verdad objetiva que podamos todavía determinar. Y quizás nunca se va a determinar. Por eso Nora decía, hay personajes que le ganan a su historia, porque siempre van a ser mucho más que los moldes históricamente objetivos y contrastados. Este Portales, si uno lo comparara con el resto de la mayoría de los político, porque es un político, es un hombre de Estado, no cabe duda, ¿no? A pesar de que no estuvo a lo mejor en la primera línea. Si uno lo compara con todos los presidentes que hemos tenido a través de la historia de Chile, sería interesante hacer la distinción de qué tipo de político es. Hay políticos que han llegado al poder por amor al poder. Sí. Hay políticos que han llegado al poder, no sé, por azar, ¿no? Hay políticos que han llegado a través de los partidos. Bueno, ¿dónde colocar a Portales y cómo diferenciarlo tal vez del resto de la clase política chilena a través de la historia? Bueno, mira, Vicuña Maquena, que escribió la primera biografía de Portales en 1863, decía que Portales no era conservador, no era pipiolo, no era litre, no era filopolítica, sino que Portales era solo. Él decía, Portales era solo. ¿Y por qué? Porque Portales es imposible encasillar. Siempre preguntan hoy día, ¿de qué partido político sería hoy día Portales? Entonces uno dice, no, sería de la UDI, sería de Renovación Nacional.
Portales no sería ningún partido hoy día. Lo que haría era pescaría 2 UDI, 2 RN, 2 DC, 3 socialistas, los juntaría, haría un mono nuevo y ese mono gobernaría Chile por los próximos 40 años. Ajá. O sea, en el fondo él es un práctico y por eso es tan especial y no hay ninguno que sea 100% replicable. Los historiadores siempre han dicho que Manuel Montt fue como la encarnación del gobierno portaliano, pero Montt no era Portales, no tenía ese talento innato, esa fuerza de Portales, era mucho más académico, por decirlo de alguna forma, más ilustrado, y por lo tanto yo creo que Portales sigue siendo hasta el día de hoy un personaje único, inclasificable. Eso es lo que lo hace tan apasionante. Y eso es lo que lo hace tan apasionante. Tú haces una afirmación muy interesante en tu libro, porque de alguna manera Portales como que forma parte del panteón mítico del mundo conservador, ¿no? Claro. Es el que, como figura, es la figura más potente que tiene el mundo conservador en la historia de Chile, diría yo, de los más potentes, ¿no? Claro. Bueno, pero sin embargo tú afirmas que él en realidad fue un error que haya sido monopolizado por el mundo conservador, porque en realidad él hizo una síntesis liberal conservador, que también podría ser una figura rescatada por los liberales, Así no es. solamente por los conservadores. Quedar secuestrados los conservadores queda una figura reductiva de Portales. Bueno, de hecho hubo una gran polémica en el año 1893, que fue para el centenario del nacimiento de Portales, que el Partido Conservador, después de la Guerra Civil del 91, se apropió de las ceremonias del centenario. Y de hecho, Pérez Walker, que era el presidente del Partido Conservador, durante ese año, en noviembre, hicieron toda una puesta en escena de jornada, de discurso, de actuación en el Teatro Municipal, y todo el mensaje era: Portales es el primer conservador de la República. Portales es tan bueno porque él encarna los principios del Partido Conservador. Y ese centenario, en 1893, generó una crítica enorme entre los liberales, porque los liberales decían: pero si Portales... O sea, hoy, los conservadores de hoy día son la antítesis de Portales, porque de hecho en esa época los conservadores no eran presidencialistas, eran más bien parlamentaristas, habían estado en contra de Balmaceda en la Guerra Civil. Entonces decía, ¿cómo estos gallos pueden reivindicar la figura de Portales si el sistema de gobierno portaliano es la antítesis a lo que ellos dicen? ¿Se debe a Portales tal vez esta figura bien única, diría yo, tal vez en América Latina, la figura del presidente de la República Chilena, esta figura que está como por encima, que tiene un... Él fue el creador de eso. Claro. Él fue el creador de la imagen presidencial en Chile. Y por eso siempre él se preocupó de que hubiesen en el gobierno presidentes que ejercieran una autoridad incluso superior por sobre el bien y el mal. Él no creía en los presidentes partidistas, él creía en los presidentes tipo monarca. Y esa es la figura del presidente de la República que ha pervivido hasta el día de hoy, con la excepción del periodo parlamentario. ¿Se puede ser portaliano y ser de izquierda? ¿Se puede ser portaliano? Mira, buena pregunta. Yo no sé incluso si se puede ser de derecha portaliano. ¿Por qué? Porque la derecha hoy día tiene cosas que van en contradicción directa con lo que era la imagen portaliana. Por ejemplo, ¿cómo llamarlo sin ser despectivo? Pero ese como puritanismo conservador moral era lo más antiportaliano que hay. La derecha cavernaria es la que habla Vargas Llosa. Claro, Portales, cuando si le hubiesen dicho que había leyes que había que verse por temas morales, etcétera, había dicho: pero ¿de qué estamos hablando? Si no somos un partido confesional. La confesionalidad en la derecha ha sido una herramienta muy fuerte, muy potente, y nada más ajeno a Portales que el confesionalismo. Está esa frase extraordinaria, Portales, que decía: no creo en Dios, pero creo en los curas. Pero creo en los curas. Qué muy buena esa frase. Como institución. De hecho, uno de los intelectuales del siglo XIX que más escribió sobre Portales, que era Alberto Edwards era muy crítico del Partido Conservador porque decía que ellos habían desvirtuado totalmente a Portales, porque Portales no era pechoño, decía, esto de que el Partido Conservador fuera el partido oficial de la Iglesia, para Edwards era una aberración, porque Portales nunca lo habría hecho. Estaba pensando que una figura de izquierda que podría tener visos portalianos es la figura de Ricardo Lagos. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Ahí hay un buen punto, en el sentido de la prestancia a la autoridad, de cómo él entendía la visión política. De hecho, mira, y hay una cosa bien interesante. Lagos es de los primeros que reivindica la figura de Portales post-Pinochet. Cuando dicta las reformas constitucionales del año 2005-2006, él dice que por fin ahora tenemos una constitución
que es de todos los chilenos y que sigue la tradición y nombra Portales. Que a mí me causó mucha extrañeza porque Bien impresionante ese gesto. Bien impresionante porque dijo, y a Portales lo toma como de la tradición, no de la derecha, sino que republicana. Y por lo tanto, en ese sentido quizás sí podrían haber gente de izquierda portaliana, pero en todo caso, lo más puro de Portales es que no es ni izquierda ni derecha, es portaliano. Y por lo tanto, cabe en todos los lugares y no cabe en ninguno. Como el artefacto de Parra, ¿no? La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Jamás serán vencidas. Y como le gustaba la cueca brava, Joaquín Edwards Bello, que escribió sobre Portales, dice algo muy interesante. Dice, Portales es un carácter muy chileno, y lo cierto es que todos los nacidos en estos valles andinos tenemos algo parecido con él. Manifestaba la atracción fácil del hombre que se prodiga y hace ostentación de grosería, costumbre muy chileña cuya causa intentaremos explicar. Las bromas y el lenguaje que empleaba Portales eran duros y posiblemente ocultaban el fondo tierno que nuestra sociedad repele como cosa de afeminados y de ciúticos. El chileno desdeña el adorno y la etiqueta, cosas que considera indignas de un país fuerte. Se oye decir que, comillas, el hombre debe ser feo, hediondo y peludo. Dice Joaquín Barbello. Bueno, y dice, el colombiano, el venezolano y el centroamericano buscarán la imagen preciosista. Para decir que un poeta es poeta pondrán a este estilo que llamamos tropical. El efebo pánida ha libado las mieles de Himeto. Portales es el antilírico, el antiartista. A él no le vayan con florecitas. Es muy hombre, dice Joaquín Barbello sobre Portales. ¿Qué piensas tú de esta observación? De que es muy chileno. Siempre sorprende en el extranjero una característica del chileno, que es capaz de hacer bromas que en otros países no se atrevería. Al cojo el chileno le dice el cojo, sí. Al guatón le dicen el guatón. Entonces, sí. Y eso impacta mucho fuera. Bueno, Portales era así. A Benavente le decía el tuerto, porque le faltaba un ojo, el tuerto, el cojo. Entonces, eso de ponerle sobrenombre y reírse de todos y de todo, yo creo que es algo muy chileno también. En esta época de lo políticamente correcto, estaría asfixiado Portales, estaría en problemas. No, o sea, no habría durado nada. O sea, yo creo que lo habrían linchado en la plaza a la semana. Me quedó dando vuelta otra cosa que no tiene la derecha hoy día que de Portales. Portales era estatista. Ahora cuando hablamos de una derecha liberal, etcétera, Portales creía en el Estado como motor de la sociedad. No se habría llevado bien con los Chicago Boys. No se habría llevado bien, porque para él el Estado es el que iba a impulsar el desarrollo de los chilenos a través de la educación pública, era un tipo que creía en la función del Estado como el único organismo capaz de llevar adelante el desarrollo de Chile, más que los esfuerzos individuales. ¿Qué te parece a ti que Sergio Villalobos, el historiador, haya escrito un libro con este título tan fuerte? Portales, lo tengo aquí en mis manos, una falsificación histórica, ¿no? Sí. De alguna manera, se dice Villalobos que se ha difundido la idea de que fue el creador del orden y la institucionalidad, que su personalidad era honesta, incorruptible, etc. Se ha ocultado la oscuridad de sus negocios particulares y los rasgos de crueldad en la vida pública y privada. Bueno, Pierre Nora, que ya lo habíamos visto, se habría dado o se daría un festín con el libro de Villalobos. ¿En qué sentido? Porque él describe etapas en el desarrollo de las memorias, o los sujetos como lugares de memoria. Y después de Pinochet hubo todo un periodo historiográfico muy crítico de Portales, donde está Villalobos, está Jocelyn Hall, está Gabriel Salazar. Cristian Gasmuri también. Gasmuri, que tiene mucho que ver de una especie de revancha contra el abuso de la imagen de Portales durante el periodo de Pinochet. Entonces, y por eso Nora dice que hay personajes que le ganan a su historia, porque incluso más de 100 y tantos años después de su muerte, todavía no existen historias objetivas que se puedan escribir de Portales. Lo de Villalobos no es una historia objetiva, es una historia intencionada, ¿no es cierto?, que busca destruir un personaje público, y uno dice, ¿y por qué produce ese efecto un personaje que ya pasó hace tantos años? Y es porque Portales, en palabras de Nora, le ganó a su historia. Bueno, hay distintos momentos en la valorización o desvalorización de la historia de Portales. ¿Qué aspectos rescatarías tú? Hablamos de su lucidez, su visión frente, por ejemplo, a Estados Unidos. Hablamos de cómo configura o articula la figura del presidente tal como la entendemos hoy en Chile. ¿Qué otros elementos centrales, diría tú, de su intuición?
porque era un pensador intuitivo, Así es. político. Son centrales en Portales y son fundamentales para el decurso de la historia de Chile, Gonzalo. Mira, hay dos elementos de Portales que sin hacer un juicio a posteriori, pero cada vez que se han perdido en la historia de Chile, a Chile le ha ido mal. Portales creían en dos cosas principales en el sistema político. Primero, presidencialismo total, un presidente fuerte. Y segundo, un centralismo absoluto. Portales no creía en el poder de las regiones, no creía en los distintos focos de poder a lo largo de Chile. ¿Y por qué no creían eso? Él era un centralista. ¿Y por qué veías el peligro en Chile central? Porque uno podría decir que el centralismo ha asfixiado Chile. Claro. Es lo que predomina en un cierto sentido común, ¿no? Así es. Pero para él, la unidad del poder era lo esencial. Napoleón tenía una frase, decía, prefiero un general malo que dos buenos. Porque en el fondo cuando hay poderes que chocan, él veía que era posible la crisis institucional y más todavía pensando en la historia de Chile, en la personalidad de los chilenos, en la forma como se distribuía territorialmente Chile. Él decía, aquí la única forma que las regiones no se levanten, y por eso no hubo en Chile peleas federales, por ejemplo, o muy pocas porque se apagaron rápido. Concepción fue una. Concepción fue una, que la neutralizó colocando a Prieto, que era el líder de Concepción, como presidente. Entonces él creía en el poder centralizado. Ahora, Chile, cuando no ha sido ni presidencialista ni descentralizado, que fue en la época parlamentaria, terminamos una guerra civil del 91. Después Chile volvió de nuevo a ser presidencialista y centralista con la Constitución del 25. Ahora estamos en este tema de los gobernadores regionales. Entonces uno dice... Claro, sí, pues. ¿Qué diría Portales de los gobernadores regionales que se puedan elegir? Se sacaría los pocos pelos que le quedan de la cabeza y diría que esto es un suicidio, una locura, porque los dos elementos que para él, y tiene razón, en el sentido de que han configurado Chile en los últimos 200 años, ha sido el presidencialismo y el centralismo. Eso es lo que nos distingue del resto de América Latina, sin caer en un chauvinismo político, pero decir, Argentina no tuvo un Portales, por ejemplo. No, tuvo algo similar en Rosas, el dictador. Rosas, claro. Pero no fue de la característica de Portales porque fue un dictador. Portales siempre se preocupó de ser republicano, fuerte, todo lo que quiera, pero nunca despreció el sistema democrático. Y eso es lo que le da también perdurabilidad a su legado, que en el fondo él creía en la república, pero en la república, como decía Alberti en esa época, en la república posible. Hay algo de lo que no hemos hablado y es la relación de estos dos personajes fascinantes que son muy importantes en la historia de Chile, Diego Portales y Andrés Bello. Tan distintos, pero sin embargo algo los unía, profundo, que fueron, contemos un poco brevemente cuál fue su encuentro y qué significó ese encuentro entre Portales y Andrés Bello. Bueno, Andrés Bello venía, ¿no es cierto?, de una situación muy difícil, viviendo en la pobreza, ¿no es cierto?, en Inglaterra, llegó a Chile, era un gran intelectual y Portales tenía un talento especial para reconocer a los tipos valiosos, independiente de donde estuvieran. Y cuando vio a Andrés Bello dijo, este tipo sirve, este tipo es bueno, este tipo tiene todo el bagaje intelectual que yo no tengo y por lo tanto igual lo necesito. Si bien se dice que Portales era ignorante, que no sabía mucho, que no leía mucho, era capaz de tener una amistad. ¿Era generoso Portales? Era muy generoso. De hecho, era padrino de un hijo de Bello y le decía el compadre. Y siempre se preocupó de que Bello estuviese muy bien. A veces se enojaba con él porque consideraba que se perdía mucho en ideas, en cosas intelectuales, por ejemplo, para la guerra contra la Confederación, que Bello no estaba de acuerdo, y le mostraba a Portales tratados internacionales, todo. Entonces, Portales decía, mira, no me muestren más libros, esto se va a hacer. Tenía esa intuición política. Pero se llevaban muy bien. Sin embargo, bueno, y muchas de las ideas, y ahí está la discusión historiográfica, cuánto de las ideas que tenía Portales venían influenciadas también por Bello. Se dice que Bello le enseñó francés y de alguna u otra forma Bello debe haber influido también en la forma de tener una visión política. Esta visión, este compendio liberal conservador es también como propio de Bello, que lo desarrolló intelectualmente pero que lo llevó a la práctica vivencialmente Portales. Entonces ahí hay una mezcla del hombre práctico y del hombre de acción que se unen, o sea, del hombre de acción y del hombre de las ideas que se unen para lograr un cierto objetivo. Hay un concepto que ha sido importante. Hay dos conceptos que me gustaría conversar contigo. Uno es el del peso de la noche, que lo voy a usar como título. Yo se lo digo, pero me gustaría ver un poco cuál es la idea del peso de la noche y su relación con Portales. Y el otro, la pasión por el orden, que me parece que la compartían tanto Andrés Bello como Portales, y yo creo que ha marcado fuertemente el inconsciente chileno.
Totalmente. el inconsciente político chileno. A ver, hablemos de esos dos elementos. Bueno, la pasión por el orden, en el fondo, se da en el contexto que vive Chile, la anarquía y las consecuencias de la independencia de Latinoamérica, en donde se producen guerras civiles, caudillismo, etcétera, y por tanto la necesidad del orden para ellos es fundamental. O sea, sin orden no hay progreso, no hay convivencia, no hay posibilidad de que los países se desarrollen, y por lo tanto, en una situación social en donde además las discusiones no eran muy elaboradas, no era que estamos hablando aquí de grandes temas filosóficos ni nada, sino que de principios más o menos claros, entre orden y anarquía, orden, primero orden, y después nos preocupamos de construir. Y yo creo que esa es una pasión dominante de toda la historia de Chile. De hecho, si uno ve la derecha chilena, si uno ve un solo principio que pueda ser transversal durante toda la historia de la derecha, más que los principios religiosos, por ejemplo, que en una época no lo fue la derecha, otros sí, es la idea de orden. Y esa idea le ha faltado a la izquierda, y yo creo que se la cobra el electorado cuando se aleja mucho de esa idea, ¿no? Se aleja mucho de esa idea. Y ahí en el libro mío, La memoria portaliana, yo muestro cómo cada vez que se invoca Portales es porque existe amenaza de la pérdida del orden. Cada vez que hay como problemas de anarquía, etcétera, un sector de la sociedad pesca Portales y empieza a colocarlo como bastón, ¿no es cierto? De hecho, el monumento a Portales tiene una historia bien bonita. El monumento a Portales se ordenó después del asesinato, 2 meses después. En 1837 se dijo, se va a levantar un monumento a Portales. Y nadie se lo levantó. Pasaron 30 años y nadie se preocupó del monumento a Portales porque el país estaba bien, etcétera. Pero después llegó la división conservadora, la guerra civil del 51, después la guerra civil del 58, la división del Partido Conservador en conservador y monbarista, y ahí nuevamente los conservadores dijeron, oye, aquí estamos entrando con un periodo de anarquía, venga a Portales de nuevo, y se acordaron del decreto que exigía el monumento. Y ahí dijeron, vamos a hacer el monumento a Portales, 30 años después, porque se da en ese contexto. En el contexto de que 2 años antes, y esto es una historia bien simpática, 2 años antes los liberales habían levantado un monumento a Freire, que era como el ícono liberal de la época. Y muchos autores dijeron, miren, a Freire le ordenaron un monumento y en 2 años ya estaba construido gracias a la plata del pueblo. Chile es liberal. Los conservadores dijeron, mira, aquí llevamos 30 años y no hemos podido levantar el monumento a Portales, hicieron una colecta y no les resultó. Entonces, ¿qué hizo Antonio Varas? Que era un ministro portaliano, dijo, mandó a la ley de presupuesto del año 57, dijo, quiero que nos autoricen 20.000 pesos para construir todos los monumentos que tenemos pendientes. El de la Batemolina, el de O'Higgins, el de Carrera, metió el de Portales entre medio y otro más. Entonces, como que dudaron, ya, pero bueno, estaban todos representados, etcétera, se autorizó. ¿Y qué hicieron los conservadores de la época? Dijeron, ya, tenemos la plata, y se gastaron toda la plata en el monumento Portales, los 20.000 pesos. Y ahí levantaron el monumento en 1860. Y el peso de la noche, eso no me lo explicaste. El peso de la noche y Portales, esa expresión tan interesante. Sí, bueno, como todas las frases de Portales, igual como el resorte principal de la máquina, tiene muchas interpretaciones, pero se da por esa, y lo que coinciden todos, por esa sumisión de 3 siglos de sometimiento colonial que habían hecho de Chile una sociedad más bien subordinada, sin grandes revueltas, siempre respetando la autoridad. Que hacía más fácil la posibilidad de gobernar y instalar un orden. Hacía más fácil la posibilidad de gobernar. No habían grandes intelectuales, sino que era como un sentimiento más de oveja, ¿no es cierto? De rebaño. De rebaño. O sea, tiene un elemento positivo y negativo, evidentemente. Es, pero totalmente. Él decía algo así, ando con un palo de escoba porque las putas y los políticos no me dejan gobernar. O cuando me molestan les voy a pegar un escobazo. Les pegaría un escobazo porque él dice en una carta a toda esta gente aristocrática, beata y mala. Los consideraba que eran malas personas, siendo que él no era ni religioso ni aristócrata, y él se consideraba mejor, con todos sus defectos, se consideraba mejor persona que estos gallos que iban a misa y hacían toda la parafernalia de onda. Seguramente los consideraba hipócritas. Claro. Que un punto que quería comentarte, los que nos están escuchando, qué interesante es meterse a fondo en la historia de Chile, ver los matices, lo importante que es para la formación y para la visión del presente. ¿Qué te parece, en muy breve, el cambio y el eliminar como ramo obligatorio la historia y ponerlo como optativo en tercero y cuarto medio? Yo sé que aquí hay una discusión técnica, pero ir a la esencia. Yo creo que, mira, aunque se haya logrado pasar todo el programa de historia en segundo medio, como dicen, yo creo que la relectura de la historia a distintas edades es fundamental. O sea,
nadie puede entender lo mismo de un libro de historia cuando lo lee en primero medio que cuando lo lee en cuarto medio. Absolutamente de acuerdo. Y por lo tanto, la relectura de las cosas, yo creo que es muy potente, y el tercer y cuarto medio puede ser un periodo de relectura de historia. Nos quedó algo en el tintero. Tú sacaste un libro apasionante que es Antonio Varas, otro personaje poco conocido, sus cartas, documentos y testimonios. Queda para otra vez. Te voy a invitar a que venga al jardín a conversar de este otro, entre tantos fascinantes personajes de la historia de Chile. Gracias por haber estado justo hoy día, en el Día del Senato Portales, aquí en el Jardín, Gonzalo. Y muchas gracias por la invitación. Feliz de hablar de estos temas tan entretenidos. Chao, Gonzalo, y nos vemos mañana Desde el Jardín, aquí en Radio Pauta. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.